Un saludo a todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan desde sus hogares en estos encuentros televisivos. Como pueden apreciar, estamos haciendo una sistematización del curso escolar y dentro de las temáticas fundamentales estaremos abordando un contenido o varios contenidos muy importantes para el 11º grado, así como para las pruebas de ingreso. Observen. Bueno, estaremos trabajando la resolución de ecuaciones e inecuaciones exponenciales y logarítmicas, la resolución de ecuaciones trigonométricas y la demostración de identidades. Como objetivos del curso escolar, nos proponemos en esta clase resolver ecuaciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas simples y combinadas, resolver inecuaciones exponenciales y logarítmicas, determinar el dominio de definición de expresiones algebraicas y trigonométricas, demostrar identidades, calcular potencias, raíces y logaritmos aplicando sus propiedades y calcular razones trigonométricas de ángulos cualesquiera. ¿Dónde puedes encontrar este contenido? Bueno, en el capítulo 1 del 11º grado, o sea, el libro de texto del 11º grado vigente, aparece en el capítulo 2 las ecuaciones exponenciales y funciones exponenciales, así como las inecuaciones. En el caso de las ecuaciones trigonométricas y demostración de identidades, aparecen en el capítulo 3 del libro de texto 10º grado. Las bases conceptuales y procedimientos que nos van a permitir apropiarnos y entender un poquito mejor este contenido aparecen en los mementos de estos dos libros. Por eso necesitamos que en el estudio independiente puedan trabajar y aprender estas temáticas. Ahora, ¿qué debes saber? Bueno, importante, las propiedades, las potencias de los radicales y de los logaritmos, las identidades trigonométricas, fórmulas de reducción y signos de las razones trigonométricas, los valores de los ángulos notables y axiales. Además, procedimiento para resolución de ecuaciones exponenciales, las ecuaciones logarítmicas, así como las inecuaciones, y el procedimiento para la demostración de identidades. Ahora, debemos partir de recordar cuáles son las propiedades de las potencias que nos van a permitir apropiarnos y entender un poquito mejor estos contenidos que vamos a trabajar en este encuentro. Bueno, aquí les muestro en esta diapositiva, bueno, condiciones necesarias A y B, R, pertenecen al conjunto de los números reales con A mayor que 0 y B mayor que 0. Y se cumple, bueno, en este caso, en la primera propiedad, producto de potencia de igual base, mantengo la base y sumo los exponentes. Recordar que no solamente se cumple en este sentido, sino también se cumple en sentido contrario. O sea, si tengo una potencia y puedo descomponer el exponente de una suma, lo puedo obtener el producto de esas dos potencias. De la misma forma, producto de potencia de igual exponente y diferentes bases, bueno, en este caso mantengo el exponente y multiplico las bases. De la misma forma, división de potencia de igual base, se restan los exponentes, división de potencia de diferentes bases de igual exponente, se mantiene el exponente y se dividen estas bases. Y aquí la quinta sería la propiedad potencia de potencia, en este caso se multiplican los exponentes. Otras propiedades también conocidas que vamos a utilizar en estos encuentros sería la propiedad de A a la menos K, que todos ustedes conocen de grados anteriores, que se obtiene con el cociente de 1 sobre A elevado a la K con exponente positivo. De la misma forma, A a la 0, cualquier número elevado a la 0, excepto el 0, es igual a 1 y A a la 1 igual a. Es importante a la hora de resolver inecuaciones exponenciales tener presentes estos dos teoremas fundamentales que incluyen o se denominan monotonía de la potenciación. En este caso, condiciones necesarias, si la base es mayor que 1, se cumple entonces esta condición que A a la X menor que A a la Y, entonces X es menor que Y, no cambia el signo de desigualdad. De la misma forma, si la base se encuentra entre 0 y 1, se cumple entonces que A a la X, si es menor que A a la Y, entonces los exponentes sería X mayor que Y. También le voy a proponer, en el caso de la potencia, le voy a sugerir que investiguen en el paquete Duque o en el portal Cubeduca, que busquen el libro de matemática divertida en el capítulo 5 y estudien, lean esta leyenda del juego de ajedrez para que vean qué interesante le va a resultar. También les proponemos recordar las propiedades de los radicales, en este caso condiciones necesarias, A y B pertenecen a los reales, con A mayor o igual que 0, B mayor o igual que 0 y MN pertenece al conjunto de los números enteros, con N mayor que 1. En este caso, bueno, aquí está
producto de dos raíces es igual índice, se mantiene el índice radical y se multiplica los radicandos. De la misma forma, cuando se divide, se mantiene el radical con su índice y se divide los radicandos. De la misma forma, aquí se puede obtener, miren cómo se puede cada una de las propiedades. Recordar también que toda potencia expresada m sobre n puede convertirse en raíz enésima de a a la m y viceversa. También es importante recordar los casos de racionalización de denominadores. También en el caso de los logaritmos está la definición del logaritmo importante. Logaritmo en base a de b es igual a x. Se va a cumplir entonces que a elevado a la x es igual a b o b es igual a la x. O sea, la igualdad es en los dos sentidos. Condiciones necesarias: la base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Importante esto. Y el argumento tiene que ser mayor que 0. También recordar del 10º grado la identidad fundamental logarítmica. Aquí está expresada: a la logaritmo en base a de b siempre va a ser b. También tiene esta condición importante que debe cumplirse. Propiedades de los logaritmos a utilizar. Estamos recordando, ya ustedes trabajaron estas temáticas en las unidades, específicamente en la unidad 2 del programa de estudio de 11º grado. Si a y b y c pertenecen al conjunto de los números reales, a mayor que 0, b mayor que 0 y c mayor que 0, con a distinto de 1, entonces se cumplen estas propiedades. O sea que se puede cumplir si el logaritmo en base a de b por c es igual al logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de c y viceversa. También si tenemos el logaritmo de la suma, igual base, se mantiene el logaritmo y se multiplican los argumentos de ambos logaritmos. De la misma forma, la división, esta otra propiedad es de suma importancia. El logaritmo en base a de b a la x, este exponente del logaritmo pasa a ser coeficiente de ese logaritmo y viceversa. El coeficiente pasa a ser exponente del argumento. Esta otra propiedad también utilizada, logaritmo en base a de c por logaritmo en base c de b, en este caso productos de logaritmos, se mantiene. En este caso, la primera base, se simplifican el argumento del primer logaritmo con la base y se mantiene el logaritmo en base a b con c distinto de 1, condición necesaria. De la misma forma, logaritmo en base a de x, a la x de b, este exponente pasa a ser coeficiente pero recíproco de ese coeficiente con x distinto de 0, porque si no se provocaría una indeterminación. Les voy a dar un breve tiempo para que recuerden y continuamos. También vamos a abordar otras propiedades de los logaritmos. Observen la próxima diapositiva. En este caso, también muy factible esta propiedad a la hora de resolver ecuaciones e inecuaciones. Cuando la base y el argumento son iguales, el logaritmo en base a de a a la x, siempre el resultado va a ser el exponente de ese argumento. De la misma forma, cuando el argumento es 1, la base a, recuerden las condiciones, a tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1 en cada caso, el resultado siempre es 0. O sea, si yo tengo un 0 y estoy trabajando una ecuación logarítmica, puedo sustituir por esta razón, por esta igualdad, teniendo en cuenta siempre la base que puedo utilizar en ese momento. Y de la misma forma, logaritmo en base a de a es igual a 1 cuando la base del argumento y la base, o sea, la base del logaritmo y el argumento son iguales, el resultado es 1 y también podemos utilizar esta propiedad en ocasiones para resolver ecuaciones e inecuaciones. Ahora bien, la monotonía de la logaritmación también es importante a la hora de resolver inecuaciones logarítmicas. Dos teoremas importantes: si la base es mayor que 1, se va a cumplir que si el logaritmo en base a de b es mayor que el logaritmo en base a de c, o viceversa, si b es mayor que c, el logaritmo en base a de b es mayor que el logaritmo en base a de c. Importante, o sea, al comparar logaritmos, si las bases es mayor que 1,
automáticamente este argumento va a ser mayor que este argumento. Pero viene la otra condición. Si la base está entre 0 y 1, en este caso se cumple que si el logaritmo en base a de b es menor que el logaritmo en base a de c, entonces el argumento de este primer logaritmo va a ser mayor que el argumento del segundo. Y viceversa, si b es mayor que c, entonces se cumple esta desigualdad. Ahora bien, en la trigonometría también vamos a estudiar elementos importantes. ¿Qué deben saber? Bueno, identidades fundamentales, en este caso, la clásica seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es 1 y sus consecuencias, bueno, a la hora de despejar seno al cuadrado de x, ¿qué se obtiene? 1 menos coseno al cuadrado de x. De la misma forma, al despejar coseno al cuadrado de x, se obtiene 1 menos seno al cuadrado de x. También tenemos la tangente de x, que es la razón seno de x sobre coseno de x. Si tuviésemos la tangente al cuadrado, fuese seno al cuadrado sobre el coseno al cuadrado y así sucesivamente. De la misma forma, la cotangente, coseno sobre seno. La cotangente al cuadrado también sería coseno al cuadrado sobre el seno al cuadrado, teniendo en cuenta el dominio de definición. En este caso, tiene que ser distinto de 0, 180 y 360 y todos sus coterminales. En este caso, de la misma forma de 90 y 270 y sus coterminales. Aquí, esta otra identidad importante, 1 más tangente al cuadrado de x, se puede sustituir por 1 sobre coseno al cuadrado de x. Ya está demostrada, con la particularidad también del coseno en el denominador. 1 más cotangente al cuadrado de x es 1 sobre seno al cuadrado de x. También es importante recordar las fórmulas de adición que se pueden utilizar en demostrar identidades, a la hora de resolver ecuaciones, entre otros. El seno de más menos x más menos y, que esta sería su identidad correspondiente, el coseno de la suma y la diferencia, la tangente de la suma y la diferencia, la forma del ángulo duplo, que son consecuencias, casos particulares de esta fórmula de adición. En este caso, seno de 2x, muy utilizada a la hora de resolver ecuaciones, 2 seno de x por coseno de x. El coseno de 2x es igual a coseno al cuadrado menos seno al cuadrado y tiene dos consecuencias. Si lo expresamos todo en función del seno, miren cuál sería la identidad, y si lo expresamos todo en función del coseno, esta sería la identidad. Y también la tangente de 2x es esta, y la cotangente, recuerden que es el recíproco de la tangente. También debemos recordar cuáles son los signos de las razones trigonométricas por cuadrante del seno, el coseno, la tangente y el cotangente. En el primer cuadrante todos son positivos, en el segundo cuadrante solamente es el positivo el seno. Tercer cuadrante, la tangente y la cotangente, que van a tomar siempre el mismo signo, y en el cuarto cuadrante solamente sería positivo el coseno. Ahora, fórmula de reducción por cada uno de los cuadrantes, también es necesario recordarlo. Pueden ir tomando notas, pueden ir tirándole una foto con un teléfono, todo lo que pueden grabarlo en las cajitas, etcétera, para tener estos resúmenes importantes que le van a permitir consolidar todos los contenidos estudiados hasta el momento. En este caso, el primer cuadrante, no hay forma de reducción, es el propio ángulo. Aquí está expresado en grados, aquí está expresado en radianes. Segundo cuadrante, 180 grados menos el ángulo, o pi menos el ángulo. Tercer cuadrante, 180 más el ángulo, pi más el ángulo. Y el cuarto cuadrante, 360 grados menos el ángulo y 2pi menos el ángulo. Aquí está expresado en el sistema sexagesimal, recuerden, y el sistema circular. Ahora, los valores notables tienen que sabérselo. En este caso, del seno, el coseno y la tangente, y fácilmente la cotangente saben que solamente es el recíproco de la tangente. Ganando espacio en la diapositiva, les propusimos los ángulos. Serían los notables, 30, 45 y 60 expresado en radianes, 30 grados, 45 grados y 60 grados, valga la redundancia, expresado también en grados. Aquí están las razones trigonométricas de cada uno de estos ángulos notables. De la misma forma, estos son los valores de los ángulos axiales, seno, coseno, tangente y cotangente, y aquí la particularidad en grados, en radianes, en grados, cada uno, y al obtener, por ejemplo, la tangente sería seno sobre coseno, 0 entre 1 es 0, forma de que pueden obtener este resultado. 1 entre 0 no está definido, por eso pone la tangente de 90 se indefine. Esto particularmente se utiliza mucho a la hora de calcular, a la hora de demostrar identidades, a la hora de resolver ecuaciones trigonométricas donde aparece la tangente o, en este caso, el coseno en el denominador. De la misma forma, el 270 también se indefine para 90 y 270 en el caso de la tangente, y en el caso de la cotangente para 0, 180 y 360, o sea 0, pi y 2pi. Ahora también tenemos que recordar y prestar vital atención la diferencia que existe entre las ecuaciones y las identidades. Bueno, ambas son igualdades donde al menos aparece una variable. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en las ecuaciones solo se satisface para algunos valores del dominio de la variable. Y aquí, precisamente cuando se ponen algunos tipos de ejercicios, tienen que saber y diferenciar cuando les piden resolver una ecuación
y cuando le piden demostrar. A veces los enunciados pueden confundir. Cuando dice demuestra, estamos en presencia de identidades. Cuando dicen hay el conjunto solución, resuelve para qué valores de X, estamos en presencia de una ecuación. Una identidad prueba qué, demuestra qué, etcétera. Bueno, aquí las identidades se satisfacen para todos los valores del dominio de la variable, o sea, los valores admisibles de la variable. Atención importante también, quiero remitirme a la hora de resolver ecuaciones exponenciales. Esta sería la idea clásica, o de tratar de expresar a partir de las propiedades de la potencia dos potencias igualadas. Si a la x es igual a la y, entonces esto implica que x es igual a y. O sea, trataríamos a toda costa de obtener que las dos bases sean iguales para entonces igualar los exponentes. De la misma forma, este caso particular, si los exponentes, acuérdense que es una ecuación exponencial porque al menos tienen el exponente una variable, ¿no? En este caso, a la x igual a b a la x, cuando sucede esto, automáticamente nosotros podemos igualar las bases de esta potencia. También está el ejemplo clásico, también utilizado, que sería, en este caso, caso típico expresado de forma cuadrática, también puede ser expresada de forma cúbica, donde se puede descomponer a partir de un trinomio, un binomio, un trinomio cuadrado perfecto, aplicando la descomposición factorial, y al final vendría dos ecuaciones que se remitirían a este tipo de resolución. También las ecuaciones logarítmicas tienen una particularidad, en este caso se pueden resolver a partir de la definición, o sea, a toda costa tratar, si aparecen dos o tres logaritmos, tratar de que tengan igual o obtener un solo logaritmo aplicando propiedades, o sea, de la base A y argumento B, y aplicar la definición donde se obtendría que la base elevado al resultado siempre va a ser igual al argumento y viceversa, B va a ser igual a la X. Otro caso también clásico utilizar, que se puede utilizar en muchas ocasiones, es si tengo dos logaritmos, logaritmo base A de B igual a logaritmo base A de C, esta igualdad va a cumplirse que siempre este argumento va a ser igual a este argumento. Bueno, viendo recordado todo esto, ya estamos en condiciones de resolver el primer ejercicio de nuestra clase. Le propongo el siguiente ejercicio. Le voy a dar un breve tiempo para que copien y continuamos con la resolución. Como pueden apreciar, en este ejercicio hemos tratado de integrar varias ecuaciones en aras de ganar en tiempo. En este caso aparece en el primer caso un logaritmo. Vamos a ver la resolución del ejercicio. En este caso tenemos un logaritmo de base 4, tenemos un logaritmo de base 2 y para poder aplicar las propiedades, o sea en este caso la definición o la otra propiedad de logaritmo en base A de B igual a logaritmo en base A de C para igualar los argumentos, una de las dos vías de solución, tenemos que tratar de que las bases sean iguales. ¿Cómo procedemos? Bueno, en este caso, antes de resolver la ecuación, tenemos que tener en cuenta el dominio de la ecuación. En este caso, de forma sencilla, ¿cómo tiene que ser el argumento de un logaritmo? Lo veíamos en la definición, tiene que ser mayor estrictamente que 0, y aquí nos resolvemos una ecuación cuadrática. En este caso, el menos 5 es un 0 doble,
por lo tanto sería a la izquierda y a la derecha el mismo signo, ¿verdad? En este caso, la definición, o sea, el dominio de este primer logaritmo sería todos los valores de x excepto el menos 5, porque el menos 5 convertiría a este argumento en 0 y el logaritmo de argumento 0 es imposible de calcular. De la misma forma, tomamos este otro logaritmo, en este caso el argumento tiene que ser mayor estrictamente que 0, igualamos x igual 2, ponemos la solución, más menos, recuerden el juego de signos, nos está señalando hacia los positivos, o sea, hacia la derecha. En este caso, ¿qué queremos? Para hallar el dominio de la ecuación general. En este caso, intersectamos estas dos inecuaciones formadas. En este caso, ubicamos el menos 5, luego ubicamos el 2, representamos primero el dominio de esta primera inecuación y luego lo intersectamos con el dominio de esta segunda inecuación y obtenemos de forma fácil que el dominio de la ecuación, o sea, la solución de esta ecuación, tiene que ser una solución, o sea, un valor que esté mayor que ese, o sea, x mayor o igual que 2. La solución no puede estar menor que este dominio de definición. Les voy a dar un breve tiempo para que copien esta resolución y continuamos. Como pueden apreciar, esto es muy importante, o sea, tener presente el dominio de la ecuación, porque nos va a asegurar de que las soluciones obtenidas satisfagan el dominio de definición de esta ecuación. Ahora bien, ya estamos en condición entonces de proceder en la resolución de esta ecuación. Bueno, en este caso, ¿cómo convertimos esta base? La podemos expresar en base 2. Bueno, fácilmente, el 4 podemos expresar a partir de la división canónica en 2 a la 2 y en este caso, recuerden la propiedad que el exponente de la base de ese logaritmo puede pasar, o sea, pasa como coeficiente a partir del recíproco de este exponente. En este caso, un medio del logaritmo en base 2 de x más 5 al cuadrado igual al logaritmo en base 2 de x menos 2 más 1. Ya tenemos la misma base, pero este un medio aquí nos está molestando. ¿Cómo nos deshacemos de él? En este caso, observen bien, podemos aplicar esta propiedad, o sea, pasar este coeficiente como exponente y simplificar, o también podemos pasar este exponente del argumento como coeficiente de este logaritmo y también simplificar. De los dos métodos, utilizar, el resultado va a ser el mismo. En este caso se simplifica y obtenemos logaritmo en base 2 de x más 5 igual a logaritmo en base 2 de x menos 2 más 1. Existen dos vías de solución para resolver. Una sería expresar este 1 como logaritmo, en este caso logaritmo en base a de a sería logaritmo en base 2 de 2, que es igual a 1, y podemos utilizar el logaritmo de la suma. Y al tener un logaritmo en este miembro y otro logaritmo en este miembro, o sea, igualamos los argumentos y podemos resolver. Ahora vamos a utilizar la segunda vía, en este caso, este logaritmo está sumando, pasaría para el miembro izquierdo con la operación contraria, en este caso menos logaritmo, y aplicamos, ya dándonos cuenta que la base es igual, podemos aplicar la propiedad de la recta del logaritmo. En este caso, ¿qué se hace? Se mantiene el logaritmo de base 2 y se divide los argumentos. ¿Ya? Les doy un breve tiempo para que copien lo que hemos hecho hasta ahora y continuamos en la próxima diapositiva.
Espero le haya dado tiempo a copiar. Vamos a ver la continuación de esta resolución. En este caso tenemos el logaritmo en base 2 de x más 5 sobre x menos 2 igual a 1 y aplicamos la definición del logaritmo, ¿verdad? En este caso la base sería a, en este caso es 2, x en este caso es 1 y b es toda esta fracción. ¿Cómo quedaría en este caso? Bueno, podemos utilizar a la x igual b o b es igual a la x. Decidimos utilizar, mantener en este miembro el argumento x más 5 sobre x menos 2 va a ser igual a 2 elevado a la 1. Ya, 2 a la 1 es igual a 2. Ahora bien, multiplicamos este 2 por todo este denominador y quedaría x más 5 igual a 2 que multiplica x menos 2. Una ecuación lineal de forma sencilla, aplicamos distributiva, 2 por x, 2 por menos 2, reduciendo términos semejantes, poniendo las variables para el miembro izquierdo y los números para el miembro derecho. En este caso, obtenemos que x igual 9. Debemos recordar que el dominio de la ecuación era las x mayores o iguales que 2. Evidentemente, esta sería la solución de la ecuación, pero para estar 100% seguro y de no vernos equivocado en ningún paso, podemos hacer una comprobación sencilla, sustituir en la ecuación original el valor de 9, siempre respetando el dominio de definición, y obtener que miembro izquierdo igual al miembro derecho. En este caso, LX igual 9 se le aseguro que es la solución de este ejercicio. Le doy un breve tiempo para que acaben la resolución de este inciso propuesto y continuamos. Este inciso B propuesto es un poquito más integrador. En este caso sería una ecuación exponencial y una ecuación logarítmica integrada o combinada. Vamos a repasar los dos procedimientos. Observen la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos logaritmo en base 2, 3 elevado a x al cuadrado menos 5x menos 2 y logaritmo en base 2 de 1 noveno a la x más 2 igual 0. En este caso, ¿cómo procedemos? Bueno, podemos en este caso primero deshacernos del logaritmo y luego obtendríamos una ecuación exponencial, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, una vía podría ser, en este caso, dividir
aplicar el logaritmo de la diferencia, mantener un logaritmo y dividir los argumentos. Lo explicamos en el inciso anterior. ¿Qué escogí? En este caso, el 0, pasaría el menos logaritmo para el miembro derecho y obtenemos esta igualdad. Ya el logaritmo en base 2 de este argumento igual al logaritmo en base 2 de este otro argumento. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aplicar la definición, o sea, el logaritmo en base a de b igual al logaritmo en base a de c, se pueden igualar los argumentos. En este caso, de forma sencilla, este argumento lo igualamos a este argumento y obtenemos una ecuación exponencial sencilla. En este caso, tenemos base 3. Para poder resolver la ecuación exponencial, el método sería tratar de igualar las bases, ¿no? En este caso, el más utilizado. Un noveno, ¿cómo los podemos expresar? En potencia de base 3. Bueno, en este caso, fácilmente aplicando la propiedad de a la menos k. Bueno, un noveno sería 1 sobre 3 al cuadrado y aplicando la propiedad de a menos k sería al contrario, ¿no? Sería 3 a la menos 2. Todo esto elevado a la x más 2. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, en este caso, aplicar propiedad distributiva en los exponentes, o sea, la propiedad de potencia, que no es más que multiplicar este exponente completo por este binomio, que hay en ocasiones errores frecuentes, solamente se multiplica el menos 2 por la x. Se debe multiplicar menos 2 por x y menos 2 por 4 respetando el signo en cada caso. Bueno, en este caso, de forma sencilla, quedaría 3 elevado a todo este trinomio igual a 3 menos 2 por x menos 2x menos 2 por 2 sería menos 4. Bueno, ya tenemos las bases iguales. ¿Cómo procedemos? En este caso, igualamos los exponentes. Bueno, aquí nos conduce a una ecuación cuadrática, que en este caso, ¿qué debemos hacer? Igualar a 0, reduciendo términos semejantes. Bueno, menos 5 en menos 2 pasa a positivo, o sea, con la operación contraria, más 2 y menos 5 más 2 obtenemos menos 3x, menos 2, el menos 4 está restando, pasa sumando y menos 2 más 4 obtendríamos 2. Y de forma sencilla, obtenemos un trinomio que se puede descomponer de forma sencilla por el teorema de Vieta. Lo haremos en la próxima diapositiva. Le doy un breve tiempo para que copien lo que hemos hecho de la resolución de este ejercicio y continuamos más adelante. Continuamos con la resolución. Bueno, en este caso, a lo mejor me podrán preguntar, profe, ¿por qué usted no hizo el dominio de la ecuación inicialmente? Eso no es necesario hacerlo al inicio, puede ser al final. Lo importante es que se haga el análisis del dominio de la ecuación. Bueno, en este caso vamos a descomponer x menos 1 por x menos 2 igual 0. De forma sencilla, dos números que he multiplicado en 2 y sumado menos 3, menos 1 y menos 2. Igualando cada factor a 0, tenemos la primera solución, x1 igual 1 y x2 igual 2. Ahora bien, ya le decía, el dominio de definición del logaritmo en este caso, aquí se asegura que el dominio es todas las x que pertenecen a los reales. Aquí nada va a indefinir este logaritmo. En esta potencia, en 3, si quedara negativo el exponente arriba, 3 a la menos 1 quedaría un tercio, no hay problema. Si quedara 3 a la 0 sería 1, no hay ningún tipo de problema que las soluciones de x fuesen negativas, fuesen 0. De la misma forma, en este miembro pasaría lo mismo, por lo tanto el dominio de esta ecuación es x que pertenece al real. Podemos asegurar entonces que la respuesta sería x1 igual 1 y x2 igual 2. Ahora bien, podemos comprobar de forma sencilla que estas soluciones, después de analizado el dominio de definición, sean las soluciones exactas de la ecuación, porque puede pasar que a la hora de descomponer aquí, pude verme equivocado, por ejemplo, y me obtuviese menos 1, o obtuviese otra solución, o descompusiera diferente, y las soluciones de la ecuación no iban a ser x1 igual a 1 y x2 igual a 5, un ejemplo, ¿no?
En este caso debemos comprobar de forma sencilla, pero siempre respetando el dominio de definición, porque en ocasiones logaritmo en base 2 de menos 1 más logaritmo en base 2 de menos 3, el estudiante tiende a multiplicar, o sea, logaritmo, mantener el logaritmo, multiplicar, y a la hora de multiplicar un argumento negativo por otro argumento negativo, va a dar positivo y va a tener solución. Error. El dominio de definición hay que analizarlo por separado. Por lo tanto, por eso tenemos que en el dominio de las ecuaciones logarítmicas analizar el dominio de definición de la ecuación. Les doy un breve tiempo para que copien la resolución de este ejercicio y continuamos. El inciso C, la combinación sería logarítmica, o sea, en este caso aplicamos la identidad fundamental logarítmica y exponencial trigonométrica. Observen. Bueno, aquí evidentemente tenemos un logaritmo, no significa que tenga enlace logarítmico porque no tienen el argumento ni en la base del logaritmo variable, pero sí se ofrece un cálculo logarítmico. En este caso, de forma sencilla, como convenio matemático, cuando ustedes vean que el logaritmo no tenga la base, aquí es porque la base es 10, logaritmo decimal. Y en este caso, ¿qué aplicamos? Una propiedad que la recordamos al inicio de nuestra clase, que es la identidad fundamental logarítmica, que nos plantea que si la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, automáticamente el resultado es el argumento de ese logaritmo. Siempre respetando la definición que la base tiene que ser mayor que 1, distinto que 0, y b tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? En este caso, de forma sencilla, obtenemos 16. Bueno, ya tenemos una ecuación exponencial trigonométrica. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tratar de llevar todo a la misma base, ¿verdad? Bueno, en este caso, de forma sencilla, 16 aplicando la división canónica, 16 va a ser igual a 4 elevado al cuadrado. 16 entre 4, 4 entre 4 a 1. De la misma forma, 64 sería 4 a la 3. 64 entre 4, 16 entre 4, 4 entre 4 a 1. 3 veces estaría el 4, por lo tanto es 4 elevado a la 3. Bueno, en este caso ya tenemos todo expresado a la misma base, pero todavía no tenemos una sola base, una sola potencia en el miembro derecho, ¿verdad? Debemos llevar esto a una sola potencia de base 4. ¿Qué hacemos? Bueno, potencia de potencia, mantengo la base y multiplico los exponentes. Y ahora aquí, producto de potencia de igual base, mantengo la base y sumo, no multiplico, sumo los exponentes. Ya, en este caso, igualando los exponentes nos conduce a una ecuación trigonométrica pura. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer? Bueno, expresarlo todo en función del seno. ¿Qué identidad podemos aplicar? Bueno, podemos utilizar la primera, coseno de 2x y coseno al cuadrado menos seno al cuadrado de x, pero ya tenemos habilidades. En este caso podemos expresar el coseno de 2x en 1 menos 2 seno al cuadrado de x, lo planteaba al inicio de nuestro recuerda en las diapositivas anteriores. Bueno, en este caso es una ecuación trigonométrica que conduce de grado 2, igualamos a 0 reduciendo términos semejantes. Disculpen, les voy a dar un breve tiempo para que copien lo que hemos hecho hasta ahora y continuamos en la próxima diapositiva.
Espero le haya dado tiempo a copiar lo que hemos hecho hasta ahora. Proseguimos en la próxima diapositiva. Bueno, en este caso, ya lo decía, igualamos a cero, en este caso una ecuación trigonométrica de grado 2, igualando a cero y reduciendo términos semejantes. Lo pueden de forma sencilla en sus hogares rectificar. Menos 2 lo pasamos para el miembro derecho, el 3 está sumando, pasa a menos 3, 2, el 1 está sumando, pasa restando, quedaría, bueno, de forma sencilla este trinomio, que es lo mismo que fuese un trinomio de la forma de mx al cuadrado más px más q, en este caso lo que es con la razón seno. Dos números que multiplicados den este señor sería 2 seno de x menos 1 por seno de x menos 1, aplicando producto cruzado, ¿verdad? Igualando cada factor a 0, obtenemos de forma sencilla seno de x 1 medio y seno de x 1, de donde el ángulo auxiliar en este caso sería pi sobre 6. Eso es un valor de un ángulo notable, que es el seno de qué ángulo da 1 medio. Bueno, en este caso, en el primer cuadrante, el ángulo auxiliar sería pi sobre 6. Ahora, donde el seno es positivo, para eso es los signos de las razones trigonométricas. ¿Por qué es positivo? Porque el 1 medio, ¿qué signo tiene delante? Positivo. Donde el seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Fórmula de reducción del primer cuadrante, el ángulo. O sea, no hay forma de reducción, es el propio ángulo auxiliar. Y en el segundo cuadrante sería pi menos el ángulo. Y en este caso, obtenemos en cada uno de los casos, bueno, sustituyendo 6 por pi, 6pi menos pi sería 5pi sobre 6. Tenemos la primera posible solución, pi sobre 6 y 5pi sobre 6. Ahora, seno de x igual a 1. Bueno, esto es un ángulo axial. De forma sencilla, el ángulo sería pi sobre 2. Seno de x igual a 1 cuando el valor del ángulo es pi sobre 2. Bueno, y en este caso el ejercicio no nos restringe el dominio, nos dice que determine el dominio en el conjunto de los números reales sin restricción del dominio. De forma sencilla, le sumamos el periodo en cada caso. En este caso serían los 2kpi con k que pertenece a los enteros. Bueno, en este caso el dominio de definición de esa ecuación no aparecía en el caso de la ecuación exponencial, nada que pudieran definir. Y en el caso de la ecuación trigonométrica no aparecía la tangente, la cotangente, todo está expresado en seno y en coseno y no se provocaba ningún tipo de indefiniciones. Por lo tanto, podemos asegurar que las soluciones serían pi sobre 6 más todos sus coterminales, pi sobre 2 más todos sus coterminales y 5pi sobre 6 más 2kpi. También podemos, en este caso, no se especifica si es en el conjunto de los números reales, o sea, en el sistema sexagesimal ni en el sistema circular, aunque en el 11º grado el sistema que debe predominar es el sistema circular, podría ser 90 más 360K, 30 más 360K y 150 más 360K. Siempre recordar que K pertenece a los enteros. Le doy un breve tiempo para que concluyan la copia de este ejercicio y continuamos. Ahora bien, hemos trabajado las ecuaciones, en este caso con enlace trigonométrico, sin enlace, logarítmicas, exponenciales. Este caso particular, recuerden que cuando el enunciado diga el conjunto de los números reales, debe expresarse en radianes. Ahora, en el siguiente ejercicio vamos a estar trabajando la resolución de inecuaciones. Observen. Bueno, en este caso, el ejercicio 2, les proponemos tener cómo puede salir este tipo de ejercicios en pruebas. Por ejemplo, aquí nos dan como expresiones trigonométricas, nos da A en X y nos da B en X. Nos piden el primer enunciado, hay el conjunto solución de la ecuación A en X igual a B en X para el intervalo. Nos da el intervalo de 0 a pi, o sea, este rango de 0 a pi. Y el inciso B nos pide demostrar que para todos los valores admisibles se cumple, bueno, esa ecuación o esa identidad que aparece en pantalla. Le doy un breve tiempo para que copien y continuamos con la resolución de este ejercicio. Y en el ejercicio 3, entonces, estaríamos trabajando las inecuaciones. Apúrense.
Recuerden que para adelantar tienen que optimizar el tiempo. En este caso yo les propongo que tiren una foto o lo pueden grabar para ganar en tiempo. Observen la resolución. Bueno, en este caso el inciso A nos piden A en X igual a B en X, sería sustituir en cada caso, ¿verdad? Una ecuación exponencial trigonométrica, ya explicamos en el ejercicio anterior cómo se procede. En este caso le agregamos un radical para integrar contenidos. Bueno, en este caso el 1/4, ¿cómo lo expresamos? Bueno, en este caso, aplicando la propiedad de la menos k, sería 1/4. Sería 4 a la menos 1 y menos 1 por menos 1 sería 4 a la 1 y obtenemos el valor 4. De la misma forma, mantenemos todo esto, aplicamos producto de potencia de igual base, mantengo la base y sumo los exponentes. El exponente aquí es 1, aunque no aparezca, ¿verdad? No es 0, es 1. Bueno, en este caso, sería seno de x 1 más 2, sería seno de x más 3. Ya tenemos la igual base, igualamos los exponentes. En este caso, reduciendo términos semejantes, obtenemos de forma sencilla, bueno, este radical, en el radicando aparece una razón trigonométrica, seno de x. Bueno, ¿qué hacemos? Recordar que cuando tenemos un radical debemos elevar al cuadrado ambos miembros, ¿verdad? En este caso, simplificamos el índice con la potencia y obtenemos seno de x. Y aquí seno de x al cuadrado no es seno de x al cuadrado, es seno al cuadrado. Lo que se eleva es la razón, no el argumento de esta función o razón trigonométrica. Le doy un breve tiempo, rápidamente, para que copien y continuamos. Espero que hayan agilizado en la copia de esta resolución. Continuamos en la próxima diapositiva. Bueno, en este caso, igualamos a 0 una identidad al cuadrado. Se procede a igualar a 0, en este caso descomponiendo, factor común, seno de x, traemos factor común, seno de x igual a seno de x menos 1, igualando cada factor a 0. Bueno, obtenemos dos posibles soluciones, seno de x igual 0 y seno de x igual menos 1 igual 0. Bueno, en este caso, cuando el seno de x es 0, para 0, pi, 2pi. Ahora, estas las desechamos. ¿Por qué las desechamos? Porque el dominio de definición de esta ecuación nos pide que demos las soluciones en el rango de 0 a pi. O sea, 0 no está incluido, desechamos el 0, pi no está incluido, desechamos a pi y 2pi queda fuera de ese intervalo. Ya nos quedaríamos con esta solución, seno de x igual a 1, donde x lo vimos en la diapositiva anterior, o sea, en el ejercicio anterior, x igual a pi sobre 2. ¿Ya? De forma sencilla, bueno, en este caso, como nos restringen el dominio, fíjense bien, no se suman los coterminales, ¿ya? Les doy un breve tiempo para que copien y continuamos con la comprobación, porque en este caso específico aparece un radical y puede introducirse raíces extrañas. Vamos a ver la comprobación. Vamos a ver ahora la comprobación, cómo lo haríamos. Bueno, en este caso, la única solución que puede satisfacer esta ecuación, de acuerdo al dominio restringido que nos da el ejercicio, sería pi sobre 2, o sea, 90 expresado en grados. Bueno, sustituyendo en el miembro izquierdo, seno de pi sobre 2, un cálculo trigonométrico sencillo, bueno, el seno de 90, ya lo vimos anteriormente, es 1. Raíz de 1 no indefine, sería raíz de 1 igual a 1, y obtenemos de forma fácil 1 más 3, 4 a la 4, que no hace falta calcularlo, podemos dejarlo enunciado. Miembro derecho sería 1/4 a la menos 1 por seno de pi sobre 2 más 2, en este caso de forma sencilla, 1/4 ya veíamos que 4 a la 1, por 4, 1 más 2 es 4 a la 3, y 1 más 3, aplicando propiedad de la potencia, mantengo la base y sumo el exponente, obtenemos que el miembro izquierdo igual a miembro derecho. Entonces, de forma sencilla, podemos comparar que los dos miembros son iguales, por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación, evidentemente, es pi sobre 2.
como nos restringieron el dominio, no hace falta sumar los coterminales. La solución sería solamente pi sobre 2. Le doy un breve tiempo para que copien la resolución y continuamos con el inciso B. Espero le haya dado tiempo a copiar la resolución de este ejercicio. Disculpen, procedemos ahora a hacer el inciso B. Vamos a ver. En este caso, ¿qué nos pedía el ejercicio? Vamos a recordar. Demostrar que para todos los valores admisibles se cumple que esta identidad es igual a 6. ¿Ya? En este caso, procediendo, sustituyendo el valor de a en x, en este caso es 4 elevado a la raíz de seno de x más 3. Bueno, en este caso, podemos aplicar esta propiedad, el 4, podemos utilizarlo, elevar 2 a la 2, para aplicar la propiedad logaritmo base a de a a la x eso es igual a x. De la misma forma, a, identidad fundamental, a la logaritmo en base 2 de 2 es igual a todo este argumento, y de forma sencilla obtenemos que 2 que multiplica a seno de x más 3 aplicando propiedad distributiva, 2 por raíz de seno de x, 2 raíz de seno de x, 2 por 3, 6, y menos 2 que multiplica raíz de seno de x. Bueno, reduciendo términos semejantes de forma sencilla, obtenemos que el miembro izquierdo es 6. De la misma forma, el miembro derecho era 6, es lo que nos pedía demostrar. Por lo tanto, podemos afirmar que miembro izquierdo igual a miembro derecho y se demuestra como respuesta que la igualdad planteada es verdadera para todos los valores admisibles de la variable. Le doy un breve tiempo para que copien la resolución de este ejercicio y continuamos. Espero le haya dado tiempo a copiar la resolución de estos dos ejercicios propuestos en nuestra clase. No tenemos tiempo para más. Nos estamos despidiendo con la tarea que vamos a proponer. Bueno, la resolución de inecuaciones no la trabajamos en esta clase. No nos dio tiempo, disculpen. Vamos a trabajar en la próxima clase. ¿Ya? Vamos a despedirnos con la tarea. Vamos a ir allá. Ahí lo proponemos para el estudio individual, ejercicio del capítulo 1, en este caso el libro de texto de 11º grado, varios ejercicios. Les recuerdo que deben tomar también los ejemplos resueltos que aparecen en el libro de texto, en este caso de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, y las ecuaciones que aparecen ahí, que también existen algunas ecuaciones combinadas. También les estoy proponiendo, cuando concluyan de copiar este ejercicio, 2 ejercicios más que no aparecen en el libro de texto de 11º grado, por lo tanto le traigo el enunciado explícito de cómo han salido en algún tipo de prueba. Recordad que este contenido es muy importante tanto para en 11º grado como es una invariante evaluativa para los exámenes de ingreso. Las ecuaciones juegan un papel fundamental en este contenido trabajado en 11º grado. Ya, espero que hayan copiado. Les propongo el otro ejercicio. En este caso, les doy 3 ecuaciones también con enlace, en este caso exponencial trigonométrica, radical fraccionaria trigonométrica, logarítmica trigonométrica. Vayan copiando
Otra tarea propuesta sería, bueno, demostrar identidades, en este caso trigonométricas, demostrar que para todos los valores admisibles la variable x se cumple. Bueno, en el inciso A tenemos esta, demostrar. Recuerden que el método de demostración de identidades son 3 métodos fundamentales, o sea, trabajar en el miembro izquierdo y obtener el miembro derecho, o viceversa, trabajar en el miembro derecho y obtener el izquierdo. Otro método sería trabajar por separado en cada uno de los miembros y obtener una igualdad final. Y el tercer método sería restar ambos miembros y obtener a toda costa que el resultado es 0. Son los más utilizados. Y este sería el inciso A, y en este caso proponemos el inciso B, de la misma forma, aparece la razón trigonométrica cotangente, obtener a toda costa. Bueno, aquí de forma sencilla sería trabajar en el miembro izquierdo, porque el miembro derecho ya está definitivo, o sea, ya está, no tiene otra forma de descomposición. Bueno, espero que hayan entendido todos los ejercicios propuestos y explicados en nuestra clase. Sin tiempo para más, es una lástima. Nos estamos despidiendo. Hasta un próximo encuentro.